Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a esperar unos minutitos para que sus compañeros se expliquen, ¿ya? Por favor.
A ver, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos, muchachos? A ver, vamos a empezar tomando la lista, ya que es lo que más nos demora, creo. Ya, a ver, atentos, por favor, ¿ya? Acosta Pineda. Acosta Pineda. Alexandra Alfaro. Sheila Berrocal. Mariana Cabrera. Presente, doctor Cabrera Paco. Carmona Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jessica Castillón. Uber Cabero. Presente, doctor. Buenas noches. Coragua. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hijo. Cochachi. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cornejo. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, hija. Karen Cruz. Karen Cueto. Buenas tardes, doctor. Presente. Yesenia Espino. Carlos Falcón. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Raúl Flores. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Edwin Galvez. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Juan Carlos García. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Geldres. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla González. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aldo Guevara. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Wendy Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hija. Ciro Herencia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Palomino Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Alex. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Viviana. Jiménez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hija. Fabio Crucero. Presente, doctor. Buenas noches. Macotela, Juana. Presente, doctor. Buenas noches. Denis, Malki. Presente, doctor. Buenas noches. Rogelio, Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rolando Roberto. Presente, doctor. Buenas noches. A ver. Morales Miranda. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, hijo. Jaime Morales. Carlos Morón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Morelia Olivera. Doctor, buenas noches. Presente. Entonces, Miguel Oré. Presente, doctor. Buenas noches. Claudia Ormeño. Fiorella Pariona. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Peceros Eric. Yadira Peralta. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.
María Pillaca, Presente, doctor. Buenas noches. Catherine Purilla, Catherine, Teobaldo Quispe, Omar Quispe, Kiera Ramírez, Ramos Torres, Fran. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Reyes, Presente, doctor. Buenas noches. Irma Lidia Rojas, Presente, doctor. Buenas noches. Jesús Rojas. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, hijo. Giancarlo Sánchez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Rita Santiago. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Fiorella Silva. Fiorella. Olenka Sotelo. Presente, doctor. Buenas noches. Oleja. Shirley Sweeney. Presente, doctor. Buenas tardes. Edison Vera. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Harold Vilca. Doctor, buenas noches. Quispe Torres Teobaldo, mi internet está fallando. Harold Vilca, ¿verdad? No, Quispe Torres Teobaldo. Viejo, después te voy a preguntar quién está. Vilca, Harold. Catherine Vilca. Presente, doctor. Buenas noches. Pedraza. Doctor Vilca Toma Pedraza, presente. Moisés Sanabria. Moisés. A ver, ¿a quiénes no he llamado? A ver. Doctor, buenas noches. Cruz Chambi. Uno por uno, por favor. Uno por uno. Buenas noches. Buenas Ya. noches, doctor. Cruz ¿Tu nombre? Chambi. Cruz Chambi. Cruz Chambi Karen. Ya, ¿quién más? Lanchari Ore, Gracias. doctor Torres Teobaldo. Sanchari Ore. Ya estás, hijo. Ya, doctor, gracias. ¿Quién más? Quispe Torres Teobaldo, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Quispe Torre. Ya, ¿quién más? Doctor, buenas noches. No sé si me llegó a escuchar Marzano Rojas, presente. Marzano Rojas. Ya. Doctor, buenas noches. Castillón Santi. Castillón, Santi. Ya. Sí, doctor. Jessica. Gracias. Ya. Berrocal Cabezudo. Sheila. Alessandra Alfaro. Máximo Acosta. Lisbeth Espino. Jaime Morales. Claudia Ormeño. Denis Peceros. Catherine Purilla. Omar Quispe. Kiara Ramírez. Fiorella Silva. Y Moisés Ferrer. Son faltantes. Doctor Hernández Tiquiahuanca Víctor, presente. Buenas noches. ¿Me escucha? Hernández, ¿qué me dices? Hernández Tiquiahuanca Víctor. Sí, correcto. Hernández, ya. Gracias, muy amable. Sí. Hernández. Ya, bueno. A ver, señores, vamos a ver. Ahora nos toca desarrollar otro tema, ¿ya? ¿Pueden visualizarlo, muchachos? Sí, doctor. Bueno, ahora nos toca desarrollar este tema que es el individuo, la protección internacional de sus derechos,
los pueblos sujetos de derecho internacional. ¿Ok? Nos toca desarrollar este tema esta semana. Bueno, vamos a empezar primero por saber qué es la persona humana, qué es el individuo. A ver, ¿qué es un individuo? Doctor Galvez, A ver, hijo, te escucho. doctor, el tema del individuo tiene años, décadas, desde el origen de la sociedad, desde el origen de los estados, desde el imperialismo y todo ello que se sometió a las personas bajo la esclavitud o en las diferentes etapas, pues, ¿no? Históricamente. ¿Pero qué es un individuo? Cuéntame, ¿qué es un Es individuo? una persona con derechos, o sea, es un sujeto que tiene derechos, ¿ya? Y eso ha ido consiguiéndolo al tiempo, ¿no? Al tiempo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Industrial, siempre han buscado derechos de la persona. En búsqueda de eso, bueno, entonces el individuo es un sujeto con derechos que se ha hecho a nivel mundial, ¿no? Internacional, esa búsqueda de derechos. Ya. Tal vez Edwin, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. ¿Alguien me puede dar un concepto de individuo? Doctor, A ver, dime. Corre. A ver, dime. ¿me escucho? Sí, te escucho. Adelante, adelante. Es un ser vivo, perteneciente a una especie o género, considerado independiente como de los demás, como una unidad independiente. Eso es lo que viene a ser un individuo, ¿no? Ya. Carlos, ¿no? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene un concepto sobre individuo? Es un sujeto con derechos y obligaciones que tiene legitimación para obrar. Es un sujeto de derecho. Sí. Y obligaciones. Capacidad para obrar. Ya. ¿Tu nombre cuál es? Ramos Torres Frank. Ya. ¿Uno más? ¿Un concepto más de individuo? Doctor Guevara Fuentes, un individuo podría ser una persona que se considere independiente de las demás. ¿Qué más? Bueno, esa es la idea que tengo, doctor. ¿Ya tu apellido cuál es? Guevara Guevara. Fuentes. Es una persona o un ser humano que es considerada como la unidad independiente de las demás y que es individual, por lo tanto no puede ser dividido. Ya, muy bien. ¿Tu nombre, hija? Ahí cerramos, ¿no? Cornejo Flores. Ya, a ver. Vamos a ver. Shirley, ¿verdad? Ya. Así como lo dicen, pues un individuo es una persona independiente, ¿verdad? Respecto a los demás, ¿no? Un ser autónomo, ¿verdad? Que se define por su capacidad racional, ¿no? Que lo diferencia de los animales en este caso, ¿no? Y de su fuerza de voluntad, ¿verdad? Todo ser humano, pues, tiene un nombre, ¿no? Y apellidos, ¿no? Que ejemplifica, pues, la esencia personal, ¿no? Única e irrepetible, ¿no? De cualquier ser humano. Pero el concepto, pues, individuo es el término utilizado, ¿no? Para referirse, pues, a una persona de una forma genérica, ¿ya? Es decir, no a alguien en particular, ¿no? Toda persona es individual porque tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma, de forma libre, gracias a su inteligencia y a su voluntad, ¿ya? A ver, vamos a continuar. En las últimas décadas, pues, el derecho internacional ha sufrido diversas transformaciones, ¿ya? Muchas de las cuales, pues, han creado condiciones, ¿no? Para el reconocimiento del individuo como un sujeto de derecho en el plano internacional. Uno de estos ejemplos, pues, claros es el proceso, ¿no? De humanización que ha traído como consecuencia, ¿no? Que el derecho internacional deje de ser etactocéntrico, ¿verdad? En ese contexto, pues, el individuo se presenta como un sujeto de derecho internacional, ¿no? Históricamente reciente. Su inclusión, pues, se encuentra, además,
indisociablemente ligada al movimiento de los derechos humanos, ¿no? Y a las necesidades de plasmar, pues, en el ámbito internacional la protección de los mismos. Ya, eso es lo que busca. Ya. Recién, pues, a mediados del siglo XX, tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que la comunidad internacional tomara conciencia de la importancia, ¿no?, de hacer valer estos derechos en el orden, pues, internacional. ¿Ya? Este proceso, pues, se inició con la Carta, ¿no?, de las Naciones Unidas en el año 1945, ¿no?, en la que, pues, se comenzaron a fijar estándares universales, ¿no?, en cuanto al alcance de los derechos humanos, de los que nació, pues, un verdadero derecho internacional de los derechos humanos. Y en cuanto a la regulación, pues, normativa de los derechos humanos en el ámbito internacional, ¿no? El primer paso se dio, ¿en qué año? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿En qué año se dio el primer paso de la regulación normativa de los derechos humanos en el ámbito internacional? A ver, señores. ¿En qué año se dio el primer paso? 1948. Correcto. ¿Con qué se dio? Aprobada en 1948, la DUDH ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, doctor. Claro, en 1900. ¿Tu nombre cuál es? Son los Claro. datos que tengo apuntados en el blog. En 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y en nuestra región con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Dame tu nombre. Guevara Fuentes, doctor. Muy bien. Muy bien, Guevara. Aldo. El derecho internacional, pues, contemporáneo, ¿no? Los estados han suscrito una diversidad de tratados, ¿no?, que consagran los derechos humanos a favor, pues, de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, ¿ya? En algunos casos, pues, estos mismos instrumentos contemplan la posibilidad, pues, de que los individuos acudan a una instancia internacional si consideran que sus derechos han sido vulnerados por el Estado, ¿ya? Esto se conoce, pues, como la faceta activa de la responsabilidad del individuo, que se contrapone a la pasiva, la cual implica, pues, que el individuo puede ser demandado cuando viola las normas internacionales y comete un crimen internacional, ¿verdad? Ambas ponen, pues, de manifiesto la transformación contemporánea de la protección estatal de los derechos humanos, que consiste con mecanismos, pues, internacionales de protección, ¿ya? De esta forma, pues, tanto en el sistema universal, ¿no?, que se inserta en el copioso y voluminoso trabajo de las Naciones Unidas en esta materia, como los sistemas regionales de protección de derechos humanos, pues, tanto el europeo, el interamericano o el africano, pues, constituyen hoy espacios de defensa y de desarrollo, ¿no?, de enorme importancia en el ámbito internacional, ¿ya? ¿En qué consiste la subjetividad activa del individuo? ¿Alguien tiene el audio prendido? ¿Lo pueden apagar, por favor? ¿En qué consiste la subjetividad activa del individuo? El principio general de los sistemas, ¿ya?, que admiten peticiones de individuos es que el Estado demandado haya aceptado ser parte del sistema, ¿ya? Esta verificación se realiza a través de mecanismos de consentimiento estatal, tanto al tratado que enuncia el derecho demandado, así como al propio órgano internacional de vigilancia. Sin este elemento, los órganos optan por la inadmisibilidad de la petición. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Qué nos está explicando acá? ¿No? Que por otro lado, la subsidiariedad implica, pues, que el individuo que considere vulnerados sus derechos pueda acudir a la vía internacional únicamente luego de agotada la jurisdicción interna. ¿Me entienden? Salvo que la tramitación de estos recursos se prolongue injustificadamente, pues. En el caso del Perú, el artículo 205 de la Constitución contempla, pues, que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales, ¿ya?, constituidos según tratados o convenios, pues,
en los que el Perú es parte, ¿no? Doctor, disculpe, ¿podría repetir el artículo? 205, Constitución. Ya. Entonces, disposición pues que condice que lo previsto en todos los sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Ok? Los mecanismos universales de protección de derechos humanos a los que se puede acudir los individuos son tanto los mecanismos convencionales establecidos por algunos tratados sobre derechos humanos, denominados pues comités, como los llamados mecanismos extraconvencionales que funcionan en el seno del Consejo de Derechos Humanos, ¿ya? El cual pues es el órgano onusiano más importante en el tema que informa directamente a la Asamblea General, ¿ya? Respecto a los mecanismos regionales, nos referimos a dos sistemas, ¿ya? El Sistema Europeo de Derechos Humanos y tenemos el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. En cuanto al Sistema Europeo de los Derechos Humanos, el Sistema Europeo de los Derechos Humanos se encuentra configurado, pues básicamente, por el sistema creado por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Europeo, ojo, en este sentido, pues cuenta con un único órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿ya? Al cual los individuos pueden acceder directamente luego de haber agotado los recursos internos en sus respectivos estados, ¿ya? Este tribunal, pues, debe evaluar si existió o no violación alegada, y si corresponde, pues, determinará la responsabilidad internacional del Estado. Ya, eso es en cuanto al Sistema Europeo de Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a diferencia del europeo, cuenta con dos órganos principales: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? La Comisión tiene competencia para conocer denuncias contra estados presentadas por individuos que se han visto lesionados algunos de sus derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Si la comisión pues considera que el demandado violó tales derechos, entonces somete pues el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual pues se encargará de decidir de manera vinculante si existió o no tal violación. De ser el caso, la Corte declarará pues la responsabilidad internacional del Estado por esos hechos y establecerá pues las subsecuentes reparaciones y otras medidas que considere pertinentes. ¿De qué se encarga ¿de qué se encarga? A ver, ¿quién me dice esto, ya? ¿De qué se encarga la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es su función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es su función? Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Sí, es parte, claro. ¿Tu nombre, hijo? Sánchez Mucha, doctor. ¿Alguien más tiene otro concepto? Estimular a la conciencia de los países a que se respeten los derechos. ¿Derecho de quién? Humanos, doctor. Ah, ya. Muy bien. ¿Tu apellido, hija? Geldres María Alejandra. Geldres. Ya. ¿Alguien más tiene algún concepto? ¿Alguien más tiene un concepto? Vamos a continuar entonces, ¿ya? A ver. ¿En qué consiste la subjetividad pasiva del individuo? En la actualidad, pues, el ser humano detenta, pues, obligaciones derivadas de normas internacionales,
ya que el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg consideró pues a los individuos pasibles de ser responsables por la comisión de crímenes internacionales, como los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y crímenes contra la humanidad. ¿Ya? En esta línea, pues, el tribunal sostuvo que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por personas, no por entidades abstractas, y solo castigando a los individuos que cometen tales crímenes a disposiciones del derecho internacional se pueden hacer cumplir. Miren esta parte muy importante. O sea, este tribunal sostuvo que los crímenes contra el derecho internacional son solamente cometidos por personas, no por entidades abstractas. Y solo castigando pues a los individuos que cometan tales crímenes, las disposiciones del derecho internacional se pueden hacer cumplir. Este conocimiento pues estatal se encuentra también presente, ¿no?, en los mecanismos que buscan pues perseguir penalmente a los individuos que cometen u ordenan pues cometer violaciones de los derechos humanos, ¿ya? No se trata de un consentimiento posterior, ¿no? Y caso por caso, pues, ¿no? Pero sí de uno que puede llegar a mediatizar, pues, ¿no?, la acción de la justicia internacional. Se trataría, pues, de una suerte de costo, ¿no?, de la lucha contra la impunidad, ¿no? Se podrá, pues, en efecto, perseguir internacionalmente a los que cometan los crímenes más graves, ¿no? Pero a cambio de esta concesión, pues, de la soberanía estatal, ¿no?, el mecanismo solo se aplicaría, pues, si es que media la anuencia del estado donde se cometió el crimen, o del cual es nacional, ¿no?, el presunto perpetrador, pues, ¿no? Esta idea, pues, no parece condecirse, ¿no?, con el sustento de evitar la impunidad. No obstante, responde a la dinámica, ¿no?, del derecho internacional contemporáneo, en que los estados siguen jugando un papel principal, ¿no? ¿Ya? Estamos pues ante una tensión dialéctica no existente entre dos principios constitucionales de orden internacional. Uno, la soberanía de los estados, y el otro, el reconocimiento y la protección internacional de los derechos humanos, ¿no? En esto se han visto casos, ¿no? En esto se han visto casos de lo que hablamos, ¿no? Se han visto casos pues de perseguir a estas personas que han cometido algún delito, pues, ¿no? Y que estos delitos no queden impunes, ¿verdad? Y que son perseguidos internacionalmente, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Producto de qué? A ver, ¿producto de qué? Y lo seguimos viendo. Muchos de ellos se fueron a Argentina, que es el país creo que donde han agarrado más personas que han cometido delitos, y la justicia internacional los ha seguido hasta el día de hoy, los sigue. Que ya son muy ancianos, pero igual, la justicia continúa persiguiéndolos. ¿No recuerdan? Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Bueno, el principio de subsidiariedad o complementariedad también está presente, porque solo será posible procesar a un individuo por la comisión de un crimen internacional, si es que el Estado que debería juzgar no lo ha hecho. ¿Ya? En el ámbito de la responsabilidad pasiva, existen en el derecho internacional tribunales penales con competencia para procesar a los individuos por la comisión de crímenes internacionales. Ya existen. Ya existen. Por un lado, pues encontramos a los tribunales ad hoc, ¿no?, en el Tribunal Penal Internacional, que se formó especialmente para los ex Yugoslavia, ¿ya? Y el Tribunal Penal para Ruanda, ¿ya? Por otro lado, la Corte Penal Internacional, ¿ya? Los primeros que se crearon para investigar fueron estos, y sancionar únicamente los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y Ruanda, respectivamente, como consecuencia de los conflictos pues ocurridos en esos territorios, ¿no? En ambos casos pues los tribunales fueron creados por mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y fue específicamente, como les vuelvo a repetir, para juzgar estos casos especiales que sucedieron pues en Ruanda y en Yugoslavia, ¿ok?
por su parte, pues la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, ¿ya? Establecido por el Estatuto de Roma, que tiene como objetivo, pues, el juzgamiento de crímenes calificados por la comunidad internacional como de la más alta gravedad, ¿ya? Y que se hayan sido cometidos a partir del 1 de julio del 2002. Según lo establecido en el artículo 5 del Estatuto, la Corte Penal Internacional tiene competencia, pues, sobre 4 crímenes internacionales, específicamente. ¿Quién me puede decir cuáles son esos 4 crímenes que se persiguen internacionalmente? Lesa humanidad, doctor. A ver, lesa humanidad 1. Tortura, secuestro, desaparición. Bueno, y lesa humanidad. Genocidio. Genocidio. A ver, está el genocidio. 2. ¿Perdón? Narcotráfico, doctor. No te escuché bien, hijo. Crímenes contra la humanidad. Crímenes de guerra, señor. Sí. Crímenes de guerra. ¿Ya? Y el 4 viene a ser agresión, pero este agresión, ¿ya? Bueno, actualmente solamente se está persiguiendo los 3 primeros, perdón, los 3 últimos, que son el genocidio, la de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Porque la agresión, ¿ya? Todavía la Asamblea de Estados parte aceptó en el 2010 una enmienda, ¿no? Que contiene la definición de crímenes de agresión, pero que todavía aún no se encuentra en vigor esta, ¿ya? A ver, nombres, por favor. Nombres. Sweeney Wong. Ya. Sánchez Mucha, doctor. Ya. 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 Ya está claro, ¿verdad? Cabe mencionar, pues, que la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer, pues, y juzgar casos relativos a personas naturales, y excluye, pues, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿ya? O entidades colectivas, ¿ya? En este sentido, pues, es preciso diferenciar entre la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos y la responsabilidad penal internacional, ¿ya? Como veremos más adelante, pues, un Estado será responsable internacionalmente, ¿ya? Cuando la acción u omisión es atribuible, pues, a él, ¿no? Según el derecho internacional, ¿ya? Y constituye, pues, una violación de una obligación internacional del Estado, ¿ya? En el caso de los individuos, se trata, pues, de la comisión de un crimen internacional sometido a la sanción, pues, penal, por definición individual, ¿ya? La responsabilidad, pues, internacional del individuo, ¿no? Está la responsabilidad internacional y está la responsabilidad penal internacional. El sujeto activo, pues, en una responsabilidad internacional viene a ser el Estado, mientras que la responsabilidad penal internacional viene a ser el individuo, ¿ya? La sanción, pues, hablamos del Estado, viene a ser, pues, la reparación, viene a ser la restitución, la indemnización, la satisfacción, ¿no? Mientras que la responsabilidad penal internacional viene a ser la pena privativa de libertad, la pena o de multa, ¿no? Y en el aspecto subjetivo, pues, en lo que es estados, estamos hablando de que se sanciona la responsabilidad objetiva, es decir, el mero hecho de haber incumplido una norma, ¿no? Pero para que exista la responsabilidad penal internacional, ¿no? Con el sujeto, se exige, pues, la existencia del dolo, o sea, la intención, ¿no? De cometer un hecho ilícito, ¿no? Eso es lo que se busca. Muchachos, vamos a quedarnos hasta acá nomás porque ya son 6:43. Y lo único que voy a pedirles es que alguien que no lo haya llamado, que me indique, por favor. Buenas noches, doctor. Ormeño Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Preceros Ramos. A ver. Tranquilos, a ver. Me dijo Ormeño. Sí, Ormeño Gutiérrez. Ya, Claudia, ¿verdad? Así es, doctor. Muchas gracias.
Ya, y- Buenas noches, doctor. Doctor Pecero Berrocal. Ramos. Ay, espera, mamacita linda. Pecero Ramos, ¿ok? Sí, doctor Pecero Ramos. Ya, después, Berrocal, doctor. Berrocal. Son los de Morones, Berrocal. Sheila. Ya, ¿quién más? A ver, Acosta, Máximo Acosta. Alessandra Alfaro. Yesenia Espino. Jaime Morales. Omar Quispe. Omar Quispe, Kiara Ramírez. Fiorella Silva. Harold Alexander. Vilca. Moisés Ferrer. Fiorella. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿sí? ¿Nombre, hijo? Moisés Ferrer, Sanabria Wilca, con Z. Moisés Ferrer. A ver. Ferrer, ¿no? Sí, sí, doctor. Ferrer. Su apellido Ferrer. No. Mi nombre es Ferrer y me pido Sanabria, con Z. Sanabria. Ya, ya, perfecto. Entonces, Ya, doctor. Harold, dime, hija. Una consulta, mi compañera de la clase pasada le hizo recordar que había cerrado antes la clase y ella había visto hasta las 11, pero a las 7 ya había cerrado para enviar el trabajo número 3. Y le hizo recordar el lunes de la semana pasada y quedó en abrirla. Ya, y- escúchame, terminando voy a abrir, hija, ¿ya? Hasta las Sí, 2. pero no se olvide porque la vez pasada... Ya, hija, No. el 3, ¿no? El 3, ¿verdad? Sí, profesor, por favor. Ya, hija. A ver, Máximo Acosta. Nuevamente, Máximo Acosta, Alessandra Alfaro, Lisette Espino, Omar Quispe, Kiara, Catherine, Jaime, Doctor, buenas noches. Disculpe, Purilla Janto. Uribe. Ya estás con falta, hija. Tienen que estar pendientes, ¿ah? Disculpe, doctor, gracias. Harold Vilca. Harold Vilca, Jaime Morales. Ya, ya muchachos, entonces nos vemos el día de mañana para seguir desarrollando y ahorita voy a abrirle el aula, ¿ya? La plataforma para que ingresen este trabajo. Doctor Aldo Guevara, sí estoy acá, doctor, solo que tengo una falla de conectividad. A ver, Guevara. Doctor, Guaripao Carquicho, Alex Renzo, presente, doctor, disculpe. A ver. Guevara, a ver, Guevara, si estás, creo, Guevara. Guevara Fuentes, ya. ¿Y Guaripaucar me dijeron? Sí, doctor, Guaripao Carquicho. Ya, ya está. Ya, listo. Doctor, disculpe, Gutiérrez Tito también, por favor, disculpe la molestia. De verdad que te voy a matar. Ya. Doctor Hernández Tillabanca Víctor. Gutiérrez. Tito. Hernández Tillabanca Víctor. Ya estás, hijo, ya. Ya estás, Hernández. Ya estás. Doctor, disculpe, en la segunda lista no escuché mi nombre, Santiago Andrés Rita. Santiago Andrés. Doctor, Aquí estás ya, hija. Santiago Andrés Rita, ya estás. Ya. doctor, Cueto Taipe. Doctor, Cueto Taipe. Aquí estás, hija. Con asistencia. Ya. Ya. Ahora sí. Canampa, doctor, disculpe. Que yo voy a cerrar. ¿No? Reyes Canampa. Sí, estás con asistencia, hija. Por eso estén atentos, por favor. Ya, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Buenas noches.